nuestra última sesión, que tiene que ver con la entrevista, los documentales, etc., tenemos un video sobre el origen de Ucrania. Señores, el mundo tiene que conocer la historia de este pueblo, Ucrania, porque a lo largo de su historia ha sido fuente de grandes conflictos, grandes guerras, grandes devastaciones. Y hoy puede ser la causa de la desaparición del género humano. Y no lo digo yo, los científicos, las Naciones Unidas, los organismos especializados entienden que cualquier error humano, cualquier locura de esa que le llevan a Putin puede producir una conflagración nuclear que desborre de la faz de la tierra al ser humano. Veamos la historia de Ucrania. Ucrania estuvo en el ojo de la tormenta durante el 2014 debido a diversos acontecimientos que polarizaron al mundo. Como bien debes recordar, el país vive en una encrucijada entre Europa y Rusia, entre buscar nuevos horizontes o continuar bajo la influencia de un país que siempre estuvo presente en su historia. ¿Alguna vez te preguntaste desde cuándo existe Ucrania y cómo vivió esta histórica relación con Rusia? Para saberlo, quédate hasta el final del video. Pero antes, no te olvides de suscribirte al canal, que estaremos subiendo 3 videos a la semana y así no te los perderás. La historia de Ucrania como tal debería comenzar con la Rus de Kiev, pero previo a ello, existió el asentamiento de diversos pueblos en el actual territorio ucraniano. Hacia 5500 a.C. existió la cultura Tripila, la cual fue sucedida por la cultura Yamna a fines de la Edad de Cobre, y finalmente la cultura de las catacumbas, recordada por sus ritos funerarios. Más adelante, el actual Ucrania sería ocupada por diversos pueblos iranios provenientes de Asia Central, tales como los sármatas y escitas. Estos últimos formarían un reino desde el año 700 a.C. Por su parte, los antiguos griegos fundaron colonias en las costas del Mar Negro. En Crimea, los griegos formaron el reino del Bósforo, que fue la unificación de varias ciudades-estado asentadas en la península. Según el orador ateniense Demóstenes, Ucrania era el granero de Grecia, debido a la producción y comercio de cereales. A la larga, este reino caería bajo el vasallaje de Roma y, al igual que la mayoría de los territorios de la potencia latina, el Bósforo encuentra su fin tras las invasiones bárbaras, más específicamente de los godos. Posteriormente, llegaron los hunos provenientes de las estepas de Asia Central, quienes se retiraron tras la batalla de los campos cataláunicos. Unos siglos más tarde, la antigua Gran Bulgaria ocuparía el territorio ucraniano. Importante resaltar que la esencia de este estado no era eslava aún, sino túrquica. A su vez, Bulgaria sería asimilada por el Kanato házaro, recordado por ser uno de los mayores estados judíos de la historia. Los actuales ucranianos son uno de los grupos de los eslavos orientales, por lo que, como ya se mencionó, su historia comienza con la Rus de Kiev, que fue una federación de tribus eslavas orientales fundada en el 862 después de Cristo por la dinastía rúrica. Sin embargo, su expansión comienza en el año 882 durante el reinado del príncipe varego Oleg de Nóvgorod. El objetivo del príncipe vikingo fue el de proteger el comercio de las incursiones házaras, trasladando la capital de la federación a Kiev. Un punto decisivo en la historia ucraniana es la adopción del cristianismo de Vladimiro I de Kiev luego de contraer matrimonio con la hija del emperador bizantino. De esta manera, se siguen alianzas comerciales con el Imperio Romano de Oriente, a la par que se inicia la expansión del cristianismo ortodoxo por la Rus de Kiev. Entre los siglos X y XI, la Rus de Kiev se convierte en el estado más extenso de Europa, al abarcar toda Bielorrusia, gran parte de Ucrania y la parte europea de Rusia, razón por la que hasta el día de hoy es considerado como el germen de los 3 países eslavos orientales.
Llegando al siglo XII, la federación se comienza a fragmentar debido a las luchas internas y la parte norte se convierte en la República de Nóvgorod, estado predecesor de Rusia. Esta ruptura entre los eslavos orientales ocasionó que ante la llegada del Imperio mongol durante el siglo XIII, la Rus de Kiev sea totalmente devastada y dividida en diversos estados que cayeron bajo el vasallaje de los mongoles. El territorio de la actual Ucrania quedó dividido entre el Principado semi-independiente de Galicia-Volinia, mientras que otro gran tramo de su territorio fue anexado a la denominada Horda de Oro. El Principado de Galicia se convirtió en el Reino de Rutenia hacia 1253. Hablando de este término, ruteno es un vocablo que derivó de la Rus y que con el tiempo se convirtió en un sinónimo de los eslavos orientales. Los rutenos modernos, blancos y rojos, correspondían a los actuales ucranianos, bielorrusos y rusinos respectivamente. Ojo que se mencionó que los rusos ya habían tomado otro camino desde la separación de Nóvgorod. Y aunque Rutenia se llegó a consolidar como uno de los estados más poderosos de Europa del Este junto con Nóvgorod, en 1349 termina siendo asimilado por sus vecinos occidentales, el Gran Ducado de Lituania, quienes se unen dinásticamente con Polonia para formar a la larga la mancomunidad polaco-lituana. Durante este periodo, los rutenos pasaron a ser una minoría dentro de otro país, mientras que el sur de la actual Ucrania seguía bajo dominio mongol. En Crimea y el Mar Negro, los italianos de la República de Génova forman por su parte diversas colonias desde donde extendían sus rutas comerciales. De hecho, la peste negra de mediados del siglo XVI se expandió por Europa desde el asedio de los mongoles a la ciudad genovesa de Cafa. Y ya que hablamos de Crimea, cuya historia completa puedes ver en este video, la Horda de Oro se retira de la región hacia el siglo XV y es reemplazada por uno de sus estados sucesores, el Janato de Crimea, basado en los tártaros, pueblo túrquico que hasta el día de hoy siguen siendo minoría en la región en disputa, pero que en aquella época se dedicaban al secuestro de decenas de miles de ucranianos para ser vendidos como esclavos al Imperio Otomano. Regresando a la historia del pueblo ucraniano como tal, para ese entonces seguía concentrado en los territorios de Lituania-Polonia, siendo este último el estado que ganaba hegemonía en la Unión. Muchos ucranianos pasan entonces por un proceso de polonización, convirtiéndose incluso al catolicismo y abandonando a la Iglesia Ortodoxa. Sin embargo, existió un grupo guerrero que mantuvo esta religión, los muy conocidos cosacos, quienes fueron formando clanes según las regiones. En el actual Ucrania, destacan los cosacos de Zaporozhia. De este grupo, resalta el cosaco Bogdan Khmelnytsky, quien lidera una rebelión a mediados del siglo XVII en la que consiguen deslindarse del dominio polaco-lituano. Se funda así el Hetmanato cosaco, el cual sería la base para la formación de la identidad ucraniana, pues hasta el momento eran solo una minoría eslava dentro de Polonia-Lituania. Importante resaltar que Khmelnytsky había conseguido la victoria con el apoyo ruso, en ese entonces potencia rival de Polonia, por lo que su naciente estado tuvo que ofrecerle lealtad al zar. Tras la exitosa rebelión, comienza el periodo conocido como la Ruina, 30 años de luchas entre el Hetmanato apoyado por Rusia, Polonia y los tártaros de Crimea por los territorios habitados por ucranianos, que concluyó en la partición de los mismos entre los tres estados. A pesar de la pérdida de territorios, el Hetmanato destacó por establecer una de las primeras constituciones de Europa que incluía la separación de poderes, es decir, fueron pioneros en asuntos democráticos. Durante las décadas siguientes, los cosacos del Germanato tuvieron que apoyar a Rusia en cada conflicto, lo cual no fue del agrado de todos. Durante la Gran Guerra del Norte, el cosaco Iván Mazepa lideró un grupo que se puso del bando enemigo de Rusia, el Imperio Sueco, los cuales fueron ampliamente derrotados. Esto significó el nacimiento del Imperio Ruso en plena era de Pedro el Grande. La traición de algunos cosacos ucranianos incentivó al monarca que la autonomía del Germanato deba ir reduciéndose. Sus sucesores, asimismo, optaron por la centralización del poder en Rusia, por lo que el Germanato cosaco sería completamente anexado en 1764. El siguiente hito importante se dio durante la Guerra Ruso-Turca de 1768. Tras la victoria rusa,
el Kanato de Crimea, que ocupaba la parte sur de la actual Ucrania, pasa bajo el vasallaje de los rusos, para ser anexados al cabo de unos años. Esto es seguido por las particiones de la debilitada Polonia, que, como recordarás, contaba aún con territorios ucranianos. Para 1795, Rusia ya dominaba sobre todos los territorios ucranianos, salvo los ubicados al oeste del río Dnieper, que pasaron bajo soberanía austriaca. En Austria, los ucranianos vivieron en el reino de Galitzia y Lodomería como un dominio de los Habsburgo, en donde el idioma ucraniano fue oficial, a diferencia de Rusia, en donde se vivía un proceso de rusificación y el idioma y cultura de Ucrania fueron limitados en la educación y prensa. En el aspecto administrativo, los territorios ucranianos estuvieron comprendidos dentro de las gobernaciones de Cherníhiv, Kharkov, Kiev y Rusia Menor. En cuanto a Crimea y las costas del Mar Negro, se incentivó la inmigración de otras etnicidades para así opacar a los turcos y tártaros, hasta ese entonces mayoría. El siglo XIX fue el apogeo de los nacionalismos que se vivían por toda Europa, y el pueblo ucraniano no fue la excepción. Algunos de los intelectuales que incentivaron el nacionalismo ucraniano fueron Taras Shevchenko y Mikhailo Drahomanov. Un momento complicado en la historia ucraniana ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, pues los entonces imperios austrohúngaro y ruso se encontraban en bandos opuestos, por lo que algunos ucranianos combatieron entre sí. No obstante, el fin de la guerra representó la desaparición de ambas potencias, es decir, una gran oportunidad para obtener la ansiada independencia. De Austria-Hungría se desprende la República de Ucrania Occidental, mientras que en Rusia, en donde se vivía la guerra civil entre bolcheviques y el Ejército Blanco, se da la Guerra de Independencia de Ucrania. Aquí se proclama la República Popular Ucraniana y su lucha se entrelaza con otro pueblo que buscaba reivindicar su independencia, Polonia. Durante este complicado periodo, los ucranianos se dividieron en diversas facciones. Una apoyada por Polonia, que buscaba la independencia bajo una república, una facción denominada como el Segundo Hetmanato, apoyada por el Ejército Blanco, el denominado Ejército Negro, liderado por el anarquista Néstor Makhno, quien fundó un estado anárquico denominado como el Territorio Libre, y por último, la facción comunista apoyada por los bolcheviques. Para 1921, la guerra había concluido con dos vencedores. Polonia consigue expulsar a los bolcheviques y anexar la Ucrania Occidental, mientras que el Ejército Rojo reivindica la soberanía de la República Soviética de Ucrania sobre el resto del territorio ucraniano. Es decir, el pueblo ucraniano no consigue su autonomía y nuevamente queda dividido en dos estados, a la par que algunas minorías quedaron en Rumanía y Checoslovaquia. Los ucranianos de Polonia fueron nuevamente reprimidos por un gobierno polaco que restringió su idioma e incluso forzó el término genérico ruteno en reemplazo de ucraniano. En la Unión Soviética, por su parte, destaca el líder ucraniano bolchevique Mykola Skripnik, quien se encargó de la ucranización del territorio de la entonces República Socialista Soviética de Ucrania. Recordemos que hasta ese entonces, en las costas del Mar Negro aún predominaban mayorías turcas y tártaras, pero que ahora pertenecían a una homogénea entidad subestatal ucraniana. No obstante, con la llegada al poder de Stalin, se intensifica una economía de colectivización que, sumado a una mala racha de las cosechas, dieron pie al trágico Holodomor durante la década de 1930. Con este nombre se conoció a la terrible hambruna que se vivió en Ucrania, en el que alrededor de 3.5 millones de personas murieron por la falta de alimentos. Por tal motivo, algunos intelectuales consideran este episodio como un genocidio debido a la negligencia de las autoridades soviéticas, e incluso algunos afirman que fue algo intencional, en alusión al represivo régimen de Stalin. Asimismo, muchos ucranianos opositores al régimen fueron víctimas del Gran Terror, en donde todo enemigo político fue exterminado o enviado a los gulags. Adelantándonos a la Segunda Guerra Mundial, el comienzo de este evento con la invasión soviética y alemana a Polonia representó la unificación de los territorios ucranianos, pues la antigua Galitzia pasó a ser parte de la República Soviética de Ucrania. Aunque, como debes saber, esto fue bastante efímero, ya que con la Operación Barbarroja
Los territorios ucranianos fueron de los primeros en caer durante la invasión alemana. Destaca la violenta batalla de Kiev, en donde 800.000 ucranianos murieron infructuosamente intentando defender la ciudad. Los alemanes fundan el Reichskommissariat Ukraine con la idea de colonizar estas tierras para incorporarlas a Alemania. Y claro, la peor parte se la llevaron los judíos ucranianos, pues unos 100.000 fueron asesinados durante la masacre de Babi Yar. Importante mencionar a los partisanos que siguieron resistiendo durante la guerra en estos territorios y a la Organización de Nacionalistas Ucranianos que lucharon en contra de los soviéticos con el apoyo de los nazis. Al término de la guerra, los alemanes son derrotados con un coste de entre 5 y 8 millones de ucranianos caídos entre civiles y combatientes. Es así que la República Socialista de Ucrania puede reivindicar los territorios anexados inicialmente de Polonia, con lo que adquiere sus fronteras actuales, salvo por la península de Crimea, que hacía parte de la República Soviética de Rusia. Esto cambiaría tras la muerte de Stalin, pues su sucesor, Nikita Khrushchev, sentía una afinidad por Ucrania, por lo que gestiona la transferencia de Crimea en 1954, aludiendo a motivos de continuidad territorial. Ya para fines de la década de 1950, Ucrania se había recuperado del desastre de la guerra y se convirtió en líder europeo en producción industrial y armamentística, lo que le dio a la élite local una gran influencia dentro de la URSS. De hecho, Leonid Brezhnev, uno de los líderes soviéticos, era de origen ucraniano. En 1986 ocurre el muy recordado desastre de Chernóbil, el peor accidente nuclear de la historia, que fue un hecho decisivo para la entonces debilitada Unión Soviética. Muchos analistas afirman que los esfuerzos económicos soviéticos por contrarrestar los efectos de este desastre aceleraron la inminente caída de la URSS, ocurrido oficialmente en 1991. Pero previo a ello, el Parlamento de la República Soviética Ucraniana, liderado por Leonid Kravchuk, aprobó la declaración de la independencia de Ucrania, basándose en el principio de libre determinación de los pueblos. Esto se plasma en un referéndum en el que el más del 90% de ucranianos expresaron su apoyo a la declaración de la independencia y eligieron a Kravchuk como el primer presidente del país, quien además fue uno de los 3 firmantes del Tratado de Belavesa, por el que se disuelve oficialmente la URSS. Aunque Ucrania fue vista como un naciente país con un próspero futuro, sus primeros años fueron catastróficos en materia económica, al punto de perder el 60% de su PIB hacia 1999. Entrando al siglo XXI, la economía ucraniana consigue estabilizarse, aunque no podamos decir lo mismo en la política. Algo que ha caracterizado a Ucrania desde su independencia es la constante rivalidad entre 2 facciones, los prorrusos y los proeuropeístas, que buscan el acercamiento a Rusia y a Europa respectivamente. En el 2004 se da la Revolución Naranja, en la que el prorruso Viktor Yanukovych es depuesto por una democracia representativa influenciada por las facciones europeístas del país. A pesar de esto, Yanukovych volvió a tomar el mando para ser expulsado nuevamente del gobierno tras el Euromaidán del 2014. En estas violentas manifestaciones que dejaron más de 100 muertos, el país no hizo más que fragmentarse y se incentivó el inicio de la guerra del Donbass, así como la anexión rusa de Crimea. En ellas, las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk declaran su independencia con el apoyo de Rusia, mientras que Ucrania, desde ese entonces liderada por gobiernos europeístas, recibe el apoyo de la OTAN y de la Unión Europea. Como sabrás, la controvertida anexión de Crimea es un tema de controversia, y el gobierno ruso se basa en la invalidez de la transferencia de 1954 promovida por Khrushchev. Hasta el día de hoy, Ucrania y gran parte del mundo no reconocen ni la anexión de Crimea ni la independencia de las repúblicas prorrusas. No obstante, ambos países se autogobiernan de facto, mientras que Rusia ya considera a Crimea como uno de sus sujetos federales. Mientras tanto, Ucrania se mantiene como uno de los países más pobres de Europa, teniendo un largo camino por recorrer para alcanzar la estabilidad económica y política. ¿Crees que Ucrania debería reivindicar su soberanía sobre estos territorios perdidos? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver
En la despedida de nuestro programa, queremos recordarle que mañana, domingo, es Domingo de Ramos. Es el inicio de la Semana Mayor, de la Semana Santa. La Semana Santa fundamentalmente nos narra la muerte y resurrección del Hijo de Dios, Jesucristo, y la Iglesia ha preparado diversas actividades, como siempre. La Iglesia Católica del mundo ha preparado diversas actividades que comienzan mañana con el Domingo de Ramos. Así que llamamos a los televidentes a rendir culto a Jesucristo, Jehová, Dios, Yahvé, al Espíritu Santo y a nuestra patrona, la Virgen María. Señores, será hasta el próximo sábado. Boreal Televisión presentó